Bueno, el señor Comey está en aguas calientes porque el señor Comey difundió ayer por sus redes sociales una fotografía en la arena donde aparecen los números 86 y 47. 86 aparentemente se ha informado de que es alguna especie de codificación para asesinar a alguien o eliminar a alguien, y 47 es el número que le adjudican al presidente porque han habido 47 presidentes o 47 presidencias. Así es. Desde George Washington para acá. Entonces, para hablar de esto, nosotros tenemos que buscar a la gente que sabe. Así es. A la gente que es experta, que son especialistas en la materia, y por eso queremos darle la bienvenida a la gente Jorge Quesada, consultor en materia de seguridad, especialista en formación y entrenamiento policial internacional, analista en contraterrorismo, profesional de las fuerzas del orden con más de 30 años de experiencia en los campos de investigaciones penales y asuntos de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. Bienvenido, gente. Carlos y Agustín, les saludamos. Buenas tardes, Carlos y Agustín, un placer. Gracias, agente. Cuando usted se enteró de esta fotografía de Comey, que la vieron millones de personas, la vieron en la red social, y luego cuando él la quitó, pues por todos los canales ha salido la foto del 86 y del 47. ¿Qué le vino a la mente? Bueno, como has indicado anteriormente, Agustín, ese código, el 86, tiene diferentes significados en varias industrias. Ahora bien, en lo que es para los policías, las agencias de seguridad, significa el 86 sencillamente deshacerse de algo, o más específicamente de alguien. La mafia, delincuentes, etcétera, utilizan ese código para referirse a asesinar a alguien. La eliminación física de una persona. Correcto. Para evitar que sea detectada esa orden, esas instrucciones por las autoridades o alguien que no tenga que ver con la organización o esa organización criminal, lo que sea. Es decir, a gente que una persona que haya pasado algún tiempo, no digamos al frente, estando en una agencia de la importancia y de la solidez de la Oficina Federal de Investigaciones, sabe exactamente cuando se consigue un 86 lo que le están diciendo, ¿no? En mi opinión, totalmente, Carlos. Comey fue el director de la FBI. Así es. Y, por supuesto, este número, el uso de estos dígitos, él tiene que estar totalmente familiarizado con su significado, especialmente que la FBI siempre durante décadas ha investigado a la mafia. Entonces, y ese código es utilizado históricamente por ellos para sencillamente dar las instrucciones de que alguien tiene que ser eliminado físicamente, asesinado, punto. Yo escucho a la gente y a mí realmente me cuesta trabajo pensar que este sujeto haya publicado esto. O sea, ¿a qué nivel de enajenación han llegado algunas personas para pensar que estas cosas así públicas, estos despliegues públicos de este tipo de cosas, no van a tener una consecuencia? Más en el caso del presidente, que ya le reventaron una oreja con una bala, que la bala pasó a media pulgada de su cráneo, y si la bala se le hubiera movido un poquito más hacia la cabeza, todos hubiéramos visto en televisión nacional la explosión del cráneo del presidente Trump, como se explota un globo de cumpleaños. Gracias a Dios no ocurrió, pero vimos la bala destrozándole la oreja. Y varios días después, o algunas semanas después, por poco lo matan de nuevo aquí en West Palm Beach, cuando la policía, un agente del servicio secreto, detecta que había un hombre con un rifle de asalto parapetado en una cerca de un campo de golf y estaba esperando que el presidente pasara por delante para matarlo. O sea, con esas dos instancias ya ocurridas, el exdirector del FBI publica una foto que todo el mundo
que conoce de estas cuestiones criminalistas, pues dicen que era incitar al asesinato de Trump. Uno lo lee, lo escucha o lo repite y parece sacado de un libro de cuentos. Ujú. Yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, Agustín. Creo que desde mucho antes que él fuera despedido de su cargo por el presidente Trump, Comey era una persona desequilibrada emocionalmente por su odio hacia específicamente el presidente Trump. Él, no debemos de olvidarnos que aprobó un número de operaciones encubiertas, de investigaciones totalmente ilegal por parte del personal de la FBI, y la famosa computadora del hijo del presidente Biden. Esa investigación fue totalmente ocultada por la FBI, y así como un número de otras acciones totalmente ilegales. Creo que, por supuesto, él ha pasado a ser irrelevante para lo que es la prensa, el pueblo norteamericano, y sencillamente es un individuo que busca mantenerse digamos, en la mira de la prensa, y ahora con la publicación en redes sociales de esta observación por parte de él, continúa ese intento de ser objeto del sensacionalismo, del interés de la prensa norteamericana, y hasta cierto punto, de nuevo, por desgracia, lo ha logrado. Ahora bien, usted está en parte contestando lo que es mi próxima pregunta, pero voy a apelar ahora al investigador, al hombre con esa sagacidad y ese poder de deducción y de poder ver las diferentes aristas de una realidad para de ahí sacar conclusiones con elementos en la mano. Un hombre como él le toma una foto a esto, lo publica en sus redes sociales y después tiene un argumento como el que me pareció muy bonito y por eso lo publiqué. Si a usted le tocara, agente Quesada, investigar este caso, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué le dice a primeras vistas? Que mi opinión es que él estaba incitando a que algún energúmeno en este país, que sabemos muy bien que hay sencillamente, por desgracia, miles y miles de individuos que están desequilibrados mentalmente, que odian al presidente, y que Comey sencillamente se escuda, se resguarda en que ahora él encontró supuestamente estas conchas de mar, etcétera, que otra persona las había arreglado allí en la playa. Es como siempre una cobardía de su parte, pero está, como muchos individuos, especialmente en la prensa izquierdista, miembros del Congreso, etcétera, constantemente, día a día, están incitando, en mi opinión, a la violencia y el uso de la misma, específicamente en contra de ciertos funcionarios de la administración, pero en particular el presidente Trump. Yo soy siempre partidario de la aplicación de la justicia caso por caso, pero yo creo que en este caso me voy a salir un poco de mi propia posición, y es necesario ya dar algún tipo de escarmiento ejemplarizante para que esto ya se pare en seco. Se pare en seco porque no es el primer caso, no es el primer político que ha esbozado, ha hecho algún tipo de planteamiento de la eliminación física de Trump. El otro día publicamos una encuesta aquí, creo que fue hecha por la cadena Fox. Me parece recordar que cerca del 30%, 28, 29, 30% de los demócratas estaban de acuerdo con la eliminación física de Elon Musk, o sea, el asesinato de Elon Musk. Estamos hablando de 30% de la mitad del país. 30 de 50 es 15.
15% de la población general estaría dispuesta a que maten a Elon Musk porque está ahorrándole dinero al presupuesto del gobierno y está buscando eficiencia en los lugares donde hay corrupción. Cuando hay gente, y la gente sin darse cuenta tocó al comienzo de su último comentario, dijo algo que se ha demostrado científicamente a través de la psiquiatría y de la psicología. La gente dijo, el odio es tan grande que les hace perder la razón o algo así. Y yo tuve la oportunidad hace muchos años, ¿ustedes se acuerdan de Timothy McVeigh? El hombre que puso la bomba en el edificio Murrah, Albert Murrah era el nombre del edificio en Oklahoma City, y mató 198 personas. Así es. En la época de Clinton, creo que fue en 1993. 19 de abril, para ser más exacto. Bueno, yo conversando un día en un programa de radio sobre ese particular, un psiquiatra o un psicólogo nos dijo a mi compañera y a mí que el odio en ciertas personas es tan grande que les hace perder su capacidad de razonar. El nivel de odio le nubla y le bloquea la razón y terminan haciendo cosas que si no fuera por el odio nunca se atreverían a hacer. Ya eso sería un caso patológico, Agustín. Bueno, yo no puedo pensar que un hombre que fue jefe de la Policía Federal de los Estados Unidos, un hombre que tiene una preparación académica, creo que es abogado, un hombre de una talla profesional con un expediente larguísimo y profundo, haya llegado a poner una foto de que la ha publicado, la han visto millones de personas. O sea, no lo puedo entender. La gente. Totalmente de acuerdo. Ese odio, esa sensación de que en este caso yo, como Comey, sé lo que se debe de hacer con Trump. Mis pensamientos, mi línea política es lo que es correcto y que en mi mente debo de hacer todo lo posible, a lo mejor sin entrar en una violación directa de las leyes federales, pero debo de hacer todo lo posible para que este individuo, el presidente Trump, sea eliminado por otras personas. Pero fíjese, agente, vamos a suponer que eso es lo que él quiere, incitar a que maten a Trump. Hombre, se busca una imprenta por ahí y manda a alguien a que imprima 5,000 pasquines o 5,000 volantes, hojillas, y la repartan anónimamente por ahí, incitando al asesinato de Trump, pero nadie va a saber que él es el que estaba detrás de eso. O invita a 40 amigos a un barbecue en su casa y pone la foto de Trump y todo el mundo le tira con un rifle a la foto. Pero eso lo hace privadamente y bueno, no pasa de ser una payasada, pero una payasada de la que no nos enteramos los demás. Pero este hombre ha fotografiado eso y lo ha puesto en su propia red social, en su propia cuenta de Twitter, para que lo vea medio mundo. O sea, el nivel de estupidez es tan grande. Pensaba él que las autoridades federales, el servicio secreto, el FBI, las personas que vigilan, no se iban a enterar. Él creo que estaba, como has indicado, es un hombre preparado, inteligente, etcétera. Yo creo que al hacer esta observación de que sencillamente caminando por la playa vio estas conchas de mar en este arreglo y él pensó que era un mensaje político. Ahora bien, difiero en lo que antes has mencionado, porque publicar pancartas o hacer una reunión social en su casa, él ya está creando lo que nosotros llamamos pistas o evidencia física. El imprimir las pancartas posiblemente se pueda llegar a determinar quién las mandó a imprimir en su casa, por supuesto, en su propia casa, etcétera. Esas cosas dejan lo que nosotros llamamos un rastro de evidencias. En este caso, él creía sencillamente que porque creo que psicológicamente él se cree superior a muchas otras personas, inclusive a las autoridades. Y se dijo a sí mismo, si yo indico que lo encontré sencillamente cuando yo estaba caminando por la playa y pensé que era un mensaje político, no tendría ninguna repercusión en mi contra, y sencillamente creo que eso es lo que él pensaba hacer, aunque posiblemente no puedo hablar
de su objetivo, cómo funciona su mente, pero estaba, en mi opinión, incitando a la violencia contra el presidente Trump. De todas tiene entonces que ser objeto de una investigación, agente. Totalmente. Ahora, cualquier amenaza o asalto físico al presidente de Estados Unidos es investigado por el servicio secreto. Uh-huh. Ya el servicio secreto, tengo entendido que ha asignado a un par de agentes para que entrevisten a Comey si está de acuerdo, si él se escuda detrás de la quinta enmienda y dice que no desea cooperar con las autoridades. Ese es su derecho constitucional, y ya entonces hay que tomar otras medidas judiciales por parte de la fiscal general Bondi y el Departamento de Justicia. A lo mejor, no sé, una investigación que involucre a un gran jurado, no sé, posiblemente. Pero definitivamente yo creo que no solamente por eso, esta acción, yo creo que el señor Comey, por todas esas violaciones de la ley tan serias que llevó a cabo durante su mandato como director de la FBI, hace tiempo que debió haber sido investigado judicialmente y procesado para que estuviera detrás de las rejas, lo cual obviamente no ha sucedido porque estaba protegido por la administración Biden, sencillamente. En su olfato y en su instinto de tantos años y tantas décadas sirviendo en los cuerpos federales, ¿cuál sería tal vez el orden de probabilidades matemáticas de que le pasen la cuenta? ¿50-50, 60-40? ¿Cómo lo ve usted? No quiero ser pesimista, pero pienso que posiblemente un 30% de posibilidades de proceder de una manera judicial en su contra, y un 70% de que no llegue a ese punto por falta de evidencias, que él se niegue, por supuesto, a prestar alguna declaración. Como abogado y exdirector de la FBI, él sabe muy bien que prestar alguna declaración directa puede y va a ser usado en su contra. No creo que él que su ego llegue hasta ese punto y que le brinde una declaración voluntaria a los agentes del servicio secreto que van a intentar entrevistarlo. Agente, cambiando de tema, la semana pasada, antepasada que hablamos con usted, nos ocupábamos de resaltar los últimos logros del FBI que bajo Comey cayó en desgracia, y un FBI que bajo Comey perdió prestigio y perdió la credibilidad del público, y la gente veía en el FBI como una especie de brazo armado perseguidor de los ciudadanos inocentes. Pero ese FBI ahora vuelve nuevamente a recobrar el brillo, a recobrar el prestigio. Y cuando hablamos con usted la última vez, había habido el mayor decomiso de pastillas de fentanilo en un pueblecito llamado Salem, en el estado de Oregón. Y ahora resulta que hoy hay otra noticia también sumamente importante. Agentes del FBI lograron frustrar una masacre que iba a ser perpetrada por un soldado de origen musulmán o de religión musulmana en una base en una base de artillería del Ejército de Tierra de la ciudad de Detroit. Él pertenece a la Guardia Nacional del estado de Michigan, y parece que el FBI pudo actuar a tiempo y descubrir que el individuo pensaba perpetrar una masacre, como hace algunos años un capitán también de origen musulmán o de religión musulmana mató a un montón de personas en una base militar de Texas. Correcto. Y debemos de acordarnos también algo muy importante. Las bases militares norteamericanas dentro del territorio norteamericano son reservas federales, y primordialmente la policía militar en esas bases y los servicios de investigaciones de la rama, así sea el ejército, la armada, la fuerza aérea, tienen la responsabilidad investigativa primaria. Pero con la nueva directiva del Departamento de Defensa, ahora esa cooperación
se ha agrandado enormemente y el acceso automáticamente a la FBI a ciertas operaciones para encubiertas de interceptar electrónicamente comunicaciones, aunque sean soldados, oficiales, etcétera, se ha facilitado mucho más porque los mandos militares tienen que obedecer las leyes del secretario de Defensa y tienen sus órdenes muy claras, especialmente cuando el contraterrorismo es una de las dos prioridades de la FBI. Entonces, creo que eso ha sido otro paso muy positivo para tratar de prevenir ataques masivos en territorio norteamericano por parte de terroristas domésticos, internacionales, lo que sea. Y eso tiene un doble efecto, agente. Primero, le exalta el orgullo a la gente del FBI que está trabajando en lo que es su naturaleza, en lo que es su función natural, que es la de investigar, prevenir y luchar contra el terrorismo y preservar la seguridad de los ciudadanos, por una parte. Y por la otra, el efecto de que la población ahora se siente que el FBI no anda persiguiendo a la gente por razones políticas, sino persiguiendo criminales y haciendo investigaciones que le pongan más seguro. Totalmente cierto. Acordémonos de que ahora, tú, por ejemplo, eres un soldado o un oficial, suboficial de las Fuerzas Armadas, no vas a temer por las posibles repercusiones o represalias políticas que se tomen en contra por una administración como Biden, que ponían en la prioridad para ello era el color de tu piel, el género de diversos 10 géneros diferentes, lo que fuera, o 15, y por supuesto tus inclinaciones políticas. Ya eso no es así. Ahora sencillamente, si uno de estos individuos en las Fuerzas Armadas observa algo que sea sospechoso, sencillamente va a informar a su mando y posiblemente también directamente tiene total libertad para informar a la FBI en esa oficina local. Agente, muchísimas gracias por su tiempo. Volveremos a conversar pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Hasta luego. Gracias, agente. Jorge Quesada, ex agente federal del Buró Federal de Investigaciones y consultor en materia de seguridad. Yo creo que no se va a tardar mucho, Agustín, que sepamos cuál es la suerte del señor Comey. Lo vamos a saber en pocas. Yo creo que cuidado, sí. sino en pocas horas. Sí, yo creo que sí. Porque ni la fiscal Pamela Bondi se está chupando el dedo, No, ni la señora Tulsi Gabbard tampoco. no. Y el FBI actual, Kash Patel, tampoco. Por supuesto que no.